César, ¿tú conoces la historia de México? ¿Te gusta la historia de México? Es que yo soy muy fan de la historia de México. Yo puedo decir que conozco la historia de México. No voy a decir que también soy un geek de la historia de México, pero al menos sé diferenciar entre la independencia y la revolución. Que para un mexicano promedio, cuidado, Cuidado, porque hay mucha gente que después no sabe que Emiliano Zapata, güey, estuvo en la Revolución Mexicana y no en la independencia. Que estuvo en la Revolución y que no en la independencia. Sí. Ojo. Fíjate que he estado bueno, estamos en mes patrio, es septiembre, el 16 celebramos la independencia de México y alrededor de ello he visto muchas de estas cosas, ¿no? Como que hay mexicanos que sí saben de la historia, hay mexicanos que la ignoran completamente pero mi conclusión ante esos temas de que si deberías saber tu historia o no y eso, creo que ya va más a cada quien, güey, o sea, la historia va. Sí, creo que deben haber unas bases completamente, por lo menos saber lo que yo creo que son las 3 fases de la historia mexicana más importantes, que es la conquista, la independencia y la revolución. Uh-huh. Pero la historia se va contando de tantas maneras diferentes y tiene tantos enfoques diferentes que creo que es muy arriesgado tomar ciertas posturas completamente rígidas ante ciertos personajes. ¿A qué voy? Sí. De que muchas veces dicen, no, que es que Benito Juárez era esto, y es que Santana la cagó, y es que Miguel Hidalgo nada más estuvo un mes en la revolución y lo mataron. Bueno, no un mes, fueron algunos meses. Pero vaya, o sea, es padre conocer la historia. Yo creo que yo alentaría más a las personas a que sean curiosos ante la historia, pero que no sean tan jueces, tan fuertes con ella, porque pues muchas cosas se van perdiendo, se van olvidando, se van cambiando y como dicen igual, la historia se va contando por los ganadores, entonces igual hay que tener un poco ahí de desconfianza entre lo que leemos y cómo pueden ser las circunstancias. Y eso precisamente, César, es lo que se me hace interesante de la historia. Como o sea, si de por sí, si hablamos de personas como tú y como yo en situaciones actuales, de que es que este güey dijo tal cosa en Instagram y este güey subió tal cosa y es que es lo que piensa y hay que lincharlo. Y son cosas actuales que uno puede quizás hasta aclarar en un video, luego hablando con la gente o explicando. Imagínate güeyes que vivieron hace 200 años, güey, que nosotros tratamos de ver cómo eran y tratamos de descifrar mediante los hechos y cartas y lo que quieras y cosas que nos podemos ir encontrando, tratar de ver cómo es que realmente pensaron es un poco más complicado, ¿no crees? O sea, y todo esa interpretaciones y checar los hechos y todo es lo que se me hace interesante realmente de la historia. No, a mí te puedo decir que a mí la historia me gusta. Si bien, como vuelvo y repito, no soy tan geek, sí, ya sea historia de México, historia, ¿qué te puedo decir? De la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam. Ahorita hay mucha facilidad en cuestión de plataformas, ya sea YouTube, para poderte ver la Revolución Francesa en 15 minutos, la Segunda Guerra Mundial en 10 minutos. Todo ese tipo de cosas. Y por ejemplo, el podcast que tú estás escuchando ahorita mismo, de la historia de México, pues qué cool. Yo no sabía, no lo había escuchado. Pero ahorita que me lo dices, perfecto. Ahora, otra recomendación en Netflix. Yo no sé si conoces a este hombre, es un historiador, periodista o historiador, o los dos, no recuerdo bien, que se apellida Taibo II. Ok. Bueno, este hombre lo puedes buscar en Netflix México. En Netflix México. Está México. Hasta cierto punto sí, bueno. No se dice por México, ejemplo, se dice México. No se dice Zara, se dice Sarah. Bueno, Sarah. Dejando fuera a la morrita esta que también dice Aiga, X. Sí, pobrecita, no déjenla en paz. Déjenla en paz a la pobre. Déjenla en paz. Hizo su desmadre. Ya después hablaremos de ese tema. Este no es momento. Sí, luego. Después lo hablamos. Hay una serie documental. No, es un documental como tal. Es un documental, no es una serie documental. Es un documental que habla de la época en donde yo siento que se creó como tal México, o sea, esa identidad mexicana completamente, porque la identidad, algo que quiero decir y que, bueno, al menos esa es mi postura, México no era México en el año 1521. Para mí México definitivamente no es el México que nosotros conocemos y que dicen, no, que mis indígenas, sí, papacito chulo,
Pero tú, a menos que tú sí tengas descendencia indígena y se te note en tus rasgos y en tus costumbres y todo eso, te diría, por supuesto, tus indígenas. En mi caso, no. Y posiblemente en el caso de Sebastián, tampoco. Así que una persona dice, no, es que los indígenas que nos mataron. No, papá, tú eres el resultado de eso, pero tú no eres ellos. Y México para mí no había existido ni en 1500, ni en 1600, ni en 1700. Fue después para mí, de la independencia de México, aproximadamente ya de 1840 en adelante, que tú puedes decir, empieza la identidad mexicana. Exactamente. De ahí en fuera, sí. Para mí no es México. Todavía, que qué bueno que tenemos esa historia y que es parte de nosotros, sí, pero no es el México que tú conoces. En ese tiempo no existían los tacos, ni tampoco las tortas de cochinita, papacito chulo, y no existía todo eso que ahora tenemos y que gozamos, y que es una conjugación de entre lo indígena, la cultura negra y los españoles, que es lo que somos ahora. Claro, bajo ese argumento podemos decir también que México va cambiando con el tiempo, o sea, lo que quizás fue hace 50 años, ahorita ya no es una identidad que representa realmente al país. Entonces, claro. Sí, es como lo que decía, ¿no? Que creo que hay que tener cuidado en juzgar precisamente que la gente luego se abalanza mucho de que no, es que hace 500 años y la chingada, o sea, obsérvalo y aprende de ello, pero no hay que juzgar tan fuerte, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas involucradas. No podemos, yo por lo menos trato de no tomar una postura tan fuerte en cuestiones históricas por lo mismo. O sea, son víctimas de sus propias circunstancias y sus épocas. Cualquier cosa, Sebas, para el Sebas del futuro, te voy a mandar la imagen del documental de Netflix que estoy hablando, y también, si no lo has visto, échatelo tú. Está muy bueno, está bueno. Me lo voy a echar. Ahora, para cerrar esta parte de la historia de México, me voy a atrever a, yo creo, hacer un resumen hiper rápido para los que súper por encimita. Ojo, no soy historiador, me gusta la historia, pero no soy muy clavado, entonces esto es nada más como para informar. Puedes cagar. A la gente. Exactamente, la puedo cagar. Pero nada más para que tengan una idea a las personas que nos escuchan de otros lados. Cómo estuvo la historia de México. Básicamente llegan los españoles alrededor de finales del siglo XV, principios del XVI. Llegan a México, nos conquistan, hacen su desmadre, nos matan un chingo de la población. Todo sigue igual más o menos hasta 1800 y cacho, donde empiezan los movimientos de independencia. En 1810 empieza la independencia, hay mucha lucha, son 11 años de batalla hasta 1821, donde ya se consuma la independencia de México como país. Luego de ahí pasa mucho tiempo igual para que nos consideren independientes alrededor del mundo. Hay mucho desmadre en el país, obviamente es un país nuevo. México es un país muy surreal, entonces, y cuando digo muy surreal, es muy surreal. O sea, hay muchos tipos de desmadres que pasan dentro del país para entonces. Tenemos varios presidentes en periodos cortos, tenemos imperios, tenemos un imperio, luego después de eso viene un emperador francés que lo traen los propios mexicanos para que... No, Maximiliano no era francés. ¿De dónde era? Maximiliano creo que nació en Austria. Maximiliano era de Austria. Es de la familia de los Habsburgo, a final de cuentas. Exactamente. Llega un emperador de otro lado porque los mexicanos lo llamamos de que no, pues oye, sí extrañamos un poco eso de tener reyes. Entonces lo llamamos a Maximiliano. Los conservadores. Ajá, los conservadores. Y luego de ahí se hace un desmadre también. Los mismos mexicanos los matamos a matar al emperador. Luego de ahí viene más años, llega un presidente que se queda como por 30 y tantos años en el poder, y es donde entra la Revolución Mexicana, que todos desmadres para quitarlo del poder. Luego hay más desmadres porque pues el país está dividido en varias secciones, donde en una sección mandaba Emiliano Zapata y en otra era Pancho Villa, entonces un desmadre por allá. Y siempre ha sido así hasta que llegamos a la actualidad. La Revolución Mexicana pasó a principios del siglo XX, o sea, hace pinches 100 años apenas. Eso es otra cosa, me acabo de dar cuenta que los años, o sea, 100 años no es mucho, güey, son 4 generaciones de tu familia. Tu bisabuela estuvo viviendo durante la revolución, eso estaba muy cabrón. Pero bueno, sí, a la de huevo. Llegamos al punto actual. Para todo este desmadre igual perdimos territorio, se separaron estados, volvieron estados, se separaron otros estados, volvieron estados. Es una historia muy interesante y creo que lo más interesante es ver
qué pasa dentro de todo eso, porque pues a final de cuentas la historia la escriben las personas. Los mexicanos somos muy surreales, entonces hay muchas cosas tontas, estúpidas, graciosas, tristes que pasa alrededor de todo ello, y a mí se me hace muy curioso aprender de eso. Sí, un ejemplo de ello es la pierna de Santa Ana, que la pierde, y de hecho ustedes pueden ver, no sé si es la verdadera prótesis, creo que no, pero es una réplica de la prótesis que tenía Santa Ana en el Palacio de Chapultepec, en el Castillo de Chapultepec, perdón. Sí, hay una pierna. Hay muchas cosas muy cool. Hay muchas cosas muy cool en el Castillo de Chapultepec. Muchas cosas muy cool. Exactamente.